Bueno, buenas noches a todos. Hoy voy a compartir mi pantalla. Espero que estén todos bien, que lo que vimos la reunión anterior les haya servido en las clases de Hernán y en las que tuvieron. Bueno, la idea de hoy vamos a hablar de decisiones de inversión en instrumentos financieros. Primero vamos a hacer un pequeño repaso, como hicimos la otra vez, de la ubicación de esta unidad dentro del taller. Se ubica antes de comenzar con los aspectos relativos a la evaluación de los instrumentos financieros. La importancia de la unidad en este programa es que van a comprender los métodos, a partir de comprender cómo funcionan estos instrumentos financieros, van a comprender cómo se evalúan los mismos. Sobre todo los instrumentos derivados, que es un nuevo concepto que vamos a introducir. Nuevamente les quiero aclarar que todos los conceptos de los que hablamos hoy los vamos a ver desde el aspecto de las finanzas. Cuando vean las normas profesionales con los demás profesores, van a complementar con los aspectos específicos de la evaluación. Hasta acá me siguen todos, me imagino, ¿no? El temario. Todo perfecto. El temario, básicamente, vamos a repasar el concepto de instrumentos financieros que vimos en la otra reunión. Vamos a comparar acciones con bonos, vamos a hablar un poco más en profundidad de las distintas clases de bonos y de cómo se miden las rentabilidades, y después vamos a hablar de los híbridos financieros. Luego vamos a ingresar al mercado de derivados, vamos a ver qué es un derivado, y después cuáles son los principales instrumentos financieros, y que les voy a mencionar los distintos mercados de derivados en América Latina. Entonces, lo primero que vamos a definir es qué es un instrumento financiero. Un instrumento financiero es, repito la palabra instrumento, es un bien que genera en una empresa que invierte un activo financiero y un pasivo financiero, que puede ser deuda o patrimonio neto, en otra. Dicho de otra manera, cuando una empresa se quiere financiar, ¿qué hace? Tiene que recurrir al mercado financiero o al mercado de capitales a pedir dinero. Entonces, ese dinero lo pide a través de una emisión de deuda. En el caso de que vaya al mercado de capitales a emitir deuda, va a emitir un bono. En la ley argentina los bonos se llaman obligaciones negociables, eso es por si lo han leído alguna vez, o a emitir acción, parte del patrimonio neto, que son acciones. Eso que las empresas emiten en los mercados financieros, que las que se necesitan endeudarse emiten, hay otras empresas y también particulares que las compran como una inversión. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los fines de la inversión? ¿Para qué uno invertía? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Todos están emocionados con el canto de cumpleaños que no nos dice. No me dijeron nada, perdón. Dales un momentito que están recordando. A ver. Ya. Nicolás Cabanilla. Oh, ¿cómo va, Nicolás? Para generar rentabilidad, dice. Bien, en una inversión se hace para generar rentabilidad y flujos de fondos, ¿sí? Entonces, ¿y las decisiones de financiación para qué se toman? Las decisiones de financiación se toman para conseguir dinero, para hacer algo, para hacer una inversión normalmente. Ahora bien, hay algo que es importante, la rentabilidad que yo quiero de una inversión es el costo que paga el emisor, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué no me deja avanzar? Ahora bien, como inversión, un activo financiero se analiza desde el que
toma desde quien compra para invertir y desde quien emite para financiarse. Recordemos que un activo financiero es un derecho de propiedad que promete futuros flujos de fondos y devolución del capital. ¿Sí? Quiere decir, yo hoy pago un precio cero, voy a ir cobrando distintos flujos de fondos que en el caso de ser una acción recibe el nombre de dividendos y en el caso de ser un bono va a recibir el nombre de cupones de interés. Y al final de la vida de mi inversión voy a cobrar ese valor nominal o voy a recuperar la inversión inicial. O es lo que intento por lo menos, ¿no? Recuerdan que la rentabilidad se podía analizar como el precio de salida menos el precio de entrada, más la suma de todos esos flujos, dividido el precio de entrada. Esto lo paso un poco rápido porque lo habíamos visto la otra vez. Esta diferencia entre precio de salida y precio de entrada es la suma de los dos resultados, el financiero y el resultado por tenencia, que como les dije, puede ser positiva o negativa. Ahora sí vamos a entrar a los principales activos financieros. Por un lado, las acciones, que son un derecho de propiedad residual que paga dividendos y tienen vida ilimitada. ¿Recuerdan qué quería decir un derecho de propiedad residual? Un derecho de propiedad, recuerdan que las acciones donde estaban ubicadas en el patrimonio neto de la empresa emisora. Entonces, al estar ubicadas en el patrimonio neto de la empresa emisora, es un derecho de propiedad residual porque tenemos que pensar que si esa empresa se vendiera, las acciones serían, o el patrimonio neto sería básicamente la diferencia entre el activo y el pasivo. Por eso es derecho de propiedad residual. Por otro lado, paga dividendos y tiene vida ilimitada. Mientras que los bonos es un derecho de propiedad sobre el pasivo de la empresa. Paga intereses y tiene vida limitada. No existen prácticamente bonos de empresas que tengan vida indeterminada. Hay un solo bono que tiene vida indeterminada, que es un bono que se llama Consol, que es un bono del Tesoro inglés. ¿Sí? Ahora bien, ¿en qué se parecen las acciones y los bonos? ¿Alguien me puede decir? La primera son activos financieros. ¿Alguna otra que se les ocurra? A ver. Ambos pagan ganancia, dice Esther. Los dos pagan algún flujo de dinero al inversor. Bien. Ambos, ¿qué dice Mónica? En ambos casos, sí, quien adquiere quiere rentabilidad. Bien. Entonces, y también ambos prometen devolución del capital. ¿Sí? Generan obligaciones a la empresa para con el accionista o el tenedor. Muy bien. Prometen flujos de caja, que lo dijeron. Se negocian en los mercados financieros, obviamente. Representan una decisión de financiación. ¿Sí? También prometen devolución de capital. Las acciones son derecho. Ahora bien, vamos a ver las diferencias. Alguien me dijo, las acciones, fíjense, las acciones tienen vida ilimitada, mientras que los bonos tienen vida limitada. Los tenedores de acciones reciben el nombre de accionistas, los de bonos bonistas devuelven capital residual, las acciones, los bonos capital nominal, las acciones pagan cupones de dividendos, los bonos pagan cupón de interés, las acciones participan en la voluntad social y los bonos no. Y ahí Esther dijo algo muy interesante, que lo quiero leer, que dijo, uno es renta fija y otro es de renta variable. ¿Qué quiere decir eso?
que los bonos generalmente, los bonos tienen renta fija porque dice que siempre te van a pagar un interés que está preacordado. En cambio, los dividendos de las acciones se dicen de renta variable porque depende del resultado, por más que haya política de dividendos, depende del resultado que tiene la compañía. ¿Sí? Ahora bien, acá tengo una de Nicolás que dice, riesgo en el sentido de que el accionista no siempre recibirá dividendos, mientras que el bonista siempre recibe su pago. Bueno, bien. O sea, ¿cuál tiene más riesgo, Nicolás, la acción o el bono? Contestame en el chat, por favor. La acción, dice Daniel Mesa. Muy bien. Ahora bien, la acción dice Nicolás, la acción dice Jessica. Bien, quiero volver a lo que está diciendo, había dicho Esther, que dice que el bono es de renta fija porque se pacta un interés. Bien, los dividendos dependen del resultado y la decisión de repartirlos. Los bonos son menos rentables que las acciones. Ahora bien, esto que hablamos del riesgo, ¿por qué está bien que los bonos sean menos rentables que las acciones, relacionándolo con el riesgo? También depende de la clasificación financiera. Bueno, supongamos, ya sé que no es lo mismo una acción AAA que un bono C, pero supongamos que estamos hablando de lo mismo. La misma empresa emite acciones y bonos. ¿A quién le pedís más rentabilidad? ¿A la acción o al bono? Al accionista. ¿Por qué? Porque asume más riesgo. Exactamente. Bien, bien Esther y Nicolás. Bueno, voy a seguir porque si no nos vamos a detener mucho en esto. Recuerden que siempre la rentabilidad está asociado con el riesgo. Cuanto más riesgo, más rentabilidad requerida. No quiere decir que sea verdad. Entonces, las acciones son parte del patrimonio neto de una empresa y pagan dividendos. Los bonos representan una porción de la deuda de la empresa o el Estado. Acá hay algo importante. Tengan en cuenta que las acciones, al ser parte del patrimonio neto de una empresa, no pueden ser emitidas por estados, porque los estados no tienen patrimonio neto, ¿sí? Entonces, el bono, el estado sí emite bonos, ¿sí? Son las famosas letras del tesoro, hay un montón de distintos tipos de bonos, ¿sí? Entonces, los bonos, ¿cómo pagan su interés? Puede ser, a ver, que sean de renta fija quiere decir que tienen un interés pactado, pero no quiere decir que la tasa sea pactada, fija, ¿sí? Sin embargo, hay bonos que tienen una tasa fija. Ejemplo, decir, paga el 2%, el cupón de interés paga el 2% semestral, anual o lo que sea. La tasa variable, cuando hablamos de un bono de tasa variable, se toma una tasa de referencia internacional. Ejemplo, la tasa LIBOR. Y si no, una tasa mixta, que es la tasa LIBOR más con una componente fija. ¿Sí? Ahora bien, habíamos dicho que... Oh, hice lío. Esperen, vuelvo para atrás. Bueno, habíamos dicho que las acciones estaban en el patrimonio neto, los bonos en el pasivo, ¿correcto? Ahora bien, vamos a ver, hay unos activos financieros, perdón, quiero decir algo. Habíamos dicho en la reunión anterior que tuvieron conmigo que tanto la forma de financiar de la empresa en general, con acciones y con bonos, o sea, con deuda y con patrimonio neto, está relacionada a la estructura de capital. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿O tenemos que repasar un poco eso? ¿Se acuerdan? A ver. Creo que se han olvidado. Al WAC, eso dijo Esther. Acá tengo una pregunta, perdón, de Mónica, una consulta. Para el tenedor de un bono, ¿por qué le interesa adquirir un bono emitido por una empresa sobre la par? Mira qué pregunta. En general, no debería, casi nadie debería adquirir un bono sobre la par, ¿eh? Sin embargo, hay gente que los adquiere probablemente porque haya hecho comparativo con otras empresas y sea la mejor rentabilidad.
pero es raro que ocurra. Exactamente, vuelvo a esto. Las empresas emiten acciones y bonos y con eso determinan su costo promedio ponderado de capital o WACC, ¿sí? Entonces, cuando se toman estas decisiones de inversión, de financiación, es muy importante tener en cuenta cómo impactan en el WACC. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve el WACC? ¿Se acuerda alguno? ¿Nadie se acuerda para qué sirve el WACC? No, este momento Me parece están que no. pensando. Sí, veo que están pensando. Bueno, yo les voy a recordar. El WACC sirve para definir el costo de capital para calcular la rentabilidad de las inversiones de la empresa. Te falta una palabra en eso, Nicolás. Es para calcular la rentabilidad requerida para las inversiones de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo voy a analizar una inversión, por ejemplo, voy a analizar la posibilidad de comprar una máquina, ¿sí? En mi empresa. Voy a hacer todos los futuros flujos de fondos, voy a estimar cuánto voy a vender de más, voy a hacer todo el análisis, digamos, y después, para definir si esa inversión es rentable o no, o es aceptable o no, voy a tener que calcular el valor actual neto de esa inversión, ¿sí? Entonces, cuando descuento esos flujos, la tasa que voy a elegir es el WACC, ¿sí? Que es el costo promedio ponderado de capital. Si esa tasa es muy alta, ¿qué significaría? Que mi empresa es muy riesgosa en términos de financiación. Porque recuerden que cuanto más alta es la deuda, ¿sí? Más alto es el riesgo de entrar en default que tiene una empresa. Entonces, cuando ocurre esto, hace que pocas inversiones sean aceptables. Por eso las compañías deben tener muy en cuenta cómo queda su estructura de capital cuando van a emitir títulos de deuda o acciones. Quiero parar un segundito acá a Esther, que dice que el costo promedio de capital es lo que exige el inversionista, y me sigue diciendo, es la ganancia mínima que exige el inversionista para determinar la rentabilidad de las inversiones. Ahí está bien, sí, es eso, exactamente. Entonces, ahora bien, cuando pasa esto, cuando las empresas van analizando esto, empiezan a pensar en otras opciones de financiarse que probablemente en el plazo inmediato no sean ni acciones ni bonos, o que tengan esa forma y que después se transformen o en un bono o en una acción. Estos son los que nosotros conocemos como híbridos financieros. Los híbridos financieros son dos, básicamente: las acciones preferentes y los bonos convertibles en acciones. ¿Qué son acciones preferentes? Son acciones, o sea, las ubico en el patrimonio neto, con lo cual van a ir a mi costo de capital propio, que pagan un dividendo fijo, con lo cual, ¿eso qué es? Es como un bono, ¿se entiende? No tienen derecho a voto. O sea, lo que se dice normalmente es que cambian el derecho a voto por el dividendo fijo, ¿sí? Por la rentabilidad. Entonces, son como bonos que funcionan dentro del patrimonio neto. Les quiero decir algo con respecto al derecho a voto. ¿A ustedes les parece que si yo tengo una acción de Apple, puedo ir al directorio de Apple y sentarme y votar? Una o 10, ¿no? Que compro en el mercado. ¿Qué opinan de eso? Les estás poniendo preguntas que les están haciendo meditar. Sí, ¿no? Sí. No, dice Karina Cuña, Paula Paola dice que Cordero. no. ¿Y por qué no? Pero entonces les estoy mintiendo con esto que les digo, que las acciones tienen derecho a voto.
Moisés dice a voto, no todas, todas, salvo las acciones, acá me dice Jessica, no tienes derecho porque eres minoría. Las preferentes no tienen derecho a voto. Rodi Mendoza dice no podría en el otro chat. Ah, no, miren, ¿saben cómo es? En realidad, todos los o sea, las compañías en realidad, sobre todo en los países nuestros, no pueden abrir su capital al 100%. A ver, acá quien dice, Nicolás, no necesariamente, después depende de la legislación y forma de las compañías. En compañías de acciones simplificadas puede que no tengan derecho a voto, pero yo voy al caso de mi acción de Apple, mis 10 acciones de Apple. ¿Qué pasa? En realidad, lo que tienen es que hay la Comisión de Valores de los países, que en la Argentina se llama Comisión Nacional de Valores, en Estados Unidos es la SEC, etcétera. Lo que hacen es enviar representantes a las juntas de accionistas para cuidar los intereses de esos accionistas que se llaman minoritarios. ¿Sí? ¿Se entiende? No tengo el control, Esther, no puedo tomar decisiones por ser accionista minoritario, pero hay alguien que controla la empresa para que no me perjudique. ¿Sí? Por eso se insiste en que tienen derecho a voto. Y por otro lado, el otro híbrido financiero es los bonos convertibles en acciones. ¿Sí? Son bonos que al cabo de un tiempo se transforman en acciones, ¿sí? Cuando se transforman en acciones a partir de un ratio de convertibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo al cabo de X tiempo, que está en el prospecto de emisión del bono, puedo ir y decir, bueno, cambio estos bonos por tantas acciones. Normalmente no es 1 a 1, ¿sí? Bueno, algo importante, ¿por qué harían esto las empresas? Porque recuerden que la deuda genera qué cosa importante en la estructura de capital de una empresa. ¿Qué genera? También las acciones que se tienen que recomprar a cabo de un tiempo. No, en realidad eso es otra cosa. Ahora les explico la recompra de acciones. La deuda en la estructura de capital de una empresa genera una cosa que se llama escudo fiscal. O sea, cuando vos estás endeudado, pagas intereses, los intereses no pagan impuesto a las ganancias. Entonces, esa cadena, ese escudo fiscal, hace que el costo promedio ponderado de capital descienda. ¿Sí? Ahí está, dice Esther, los intereses son deducibles para el impuesto a la renta. Exactamente, impuesto a las ganancias es impuesto a la renta. Entonces, esto hace que el costo promedio de capital sea más bajo, ¿sí? Al cabo de un tiempo, esto lo transforman en acciones y entonces el riesgo por el endeudamiento baja, ¿sí? Acá Esther habla de las acciones que se recompran al cabo de un tiempo. Las compañías, muchas veces, cuando se están preparando para una fusión o una adquisición de empresas, lo que hacen es recuperar su capital circulante. Entonces hacen lo que se llama una recompra de acciones. Pero eso es solamente para recuperar acciones, digamos, en cartera, para que después, cuando hagan la fusión o la adquisición, tengan más poder sobre el capital total. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? No, no tengo ninguna pregunta. Sí, yo no entendí. Ahora, No, todo entonces, está claro, dice muy Daniel. bien. Fíjense que, ¿para qué entonces se usan los híbridos financieros? Las empresas emisoras los utilizan para mejorar su estructura de capital. Y los inversores los usan para comprar, para obtener una rentabilidad. ¿Sí? Una cosita que les quiero aclarar de los bonos convertibles en acciones. Si al momento de conversión
vos no querés convertir el bono en acción, te queda un bono simple, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar del mercado de derivados. ¿Alguno escuchó hablar de derivados financieros? A ver. Daniel Mesa. Sí, los futuros, por ejemplo. Ronceros también, sí, los futuros. Hay otros derivados financieros, pero vamos a empezar a hablar un poquito de los futuros. A ver, la definición de derivado financiero es un instrumento cuyo valor depende de otro activo subyacente. ¿Sí? Vamos a hablar, hay distintos, hay futuros y forward, futuros, swaps y opciones. ¿Sí? Esos son la mayoría de los, a ver, tengo acá, forward, opciones, swaps, sí, forward, swaps, sí, un forward. Bueno, vamos a empezar. ¿Saben dónde nace cuándo nace este mercado de futuros? ¿Alguien sabe? ¿Hace mucho, hace poco? Para gestionar riesgos, dice Esther. Yo les voy a decir que un poco antes que para gestionar riesgos. Para gestionar riesgos nace, sí, porque se usa para gestionar riesgos. Pero nace cuándo, yo pregunto, ¿en qué momento? ¿Hace 10 años, 20, 50? Por ejemplo, el riesgo de tipo de cambio, se usa un forward de tipo de cambio. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo les voy a decir, esto nace en la Edad Media. Inicialmente se usaban para asegurar ventas de producto agrícola. Exactamente, Daniel. Esto nace en la Edad Media, donde había un agricultor que sembraba trigo, ¿sí? Y un panadero y un molinero que molía el trigo para hacer el pan. Entonces, ¿qué pasa? El agricultor, como pasa hoy también, los agricultores, para hacer la siembra del trigo tenía que gastar en semillas, en sueldos de gente, en maquinaria o en lo que necesitara para recoger el trigo, y él lo tenía que gastar ahora, pero el trigo lo iba a cosechar en 6 meses, ¿sí? U 8 meses. Y a lo mejor no tenía la plata para todo lo que tenía que gastar. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía? Iba a ver al molinero y le decía, molinero, yo te vendo mi trigo que voy a cosechar dentro de tanto tiempo. ¿Me adelantás el dinero? ¿O me das una parte de ese dinero? Y entonces el molinero que se quería asegurar el trigo de este hombre, le compraba el trigo a futuro. ¿Sí? Entonces, inicialmente se usaban para eso, y todos contentos. Ahora, ¿qué pasó? Como los mercados, ¿quiénes son? ¿Recuerdan quiénes son los que mueven los mercados financieros y los generan? Antes de eso, Daniel Mesa hizo un aporte. Inicialmente se usaban para Sí, sí, asegurar sí. ventas de producto agrícola. Claro, es lo que yo le dije, sí, pero esto empezó por el agricultor. Bien, Daniel. Ahora, eso era un contrato entre privados, digamos, entre dos personas. ¿Cómo hacemos, cómo es que de golpe se genera un mercado de esto? ¿A alguien se le ocurre? ¿O por qué? Con Con las las bolsas bolsas de de... valores. Claro, pero ¿se acuerdan quién era el que movía los mercados? Tenía que tener un comportamiento de qué tipo? Un comportamiento especulador. Entonces, primero se hacía por necesidad, para asegurar las ventas de los productos agrícolas o el dinero para sembrar y cosechar.
Pero en un momento hubo alguien que se le ocurrió que dijo, mira, yo podría comprarle el trigo al agricultor, guardármelo o vendérselo a otro y mientras tanto hacer unos cuantos pases de dinero hasta llegar al molinero. Y a lo mejor cuando llega el momento ni siquiera tengo que entregar el trigo. ¿Sí? Entonces eso es lo que hizo que empezaran a existir estos contratos estandarizados de futuros y que hoy en día se negocian muchas más cosas a futuro que productos agrícolas o lo que se conocen como commodities. ¿Sí? Entonces, a lo largo del tiempo se empezaron a generar este tipo de contratos que se empezaron a negociar en las bolsas. Vamos a ver un poquito qué es cada uno de estos. Vamos a ver, forward y futuros. Es un acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio determinado. ¿Sí? Entonces, los forward son entre empresas. Son contratos no estandarizados entre dos empresas que se ponen de acuerdo con algo. En cambio, los futuros se realizan en bolsas, ¿sí? En los mercados de derivados, y los compran cualquiera. A ver, quisiera que alguno piense algún ejemplo de contratos forward entre empresas. ¿Qué empresas les parece que funcionan así? ¿Petróleo con quién? ¿Las petroleras cómo? A ver. Las empresas que venden las mineras. Productos con refinería. ¿Pero cómo, Nicolás? Explícamelo un poco más. Los agroindustriales con... Sí. ¿Saben quiénes son los especialistas en hacer esto? Las líneas aéreas. Las líneas aéreas definen el precio de su pasaje, o sea, los precios de los pasajes de las líneas aéreas son muy poco elásticos, ¿sí? Porque hay mucha competencia. Entonces, las líneas aéreas... Y también están mencionando en el otro chat la venta de minerales, las empresas extractoras de minerales. Puede ser, sí, pero lo que hacen las líneas aéreas es compran su combustible a futuro. Dicen, bueno, dentro de un mes te lo pago tanto. ¿Qué pasa si el precio del combustible baja mucho? ¿Le van a bajar el valor del futuro? ¿Entienden? ¿Van a tener que pagar menos que lo que va a costar en ese momento? Perdón, ¿el futuro va a cambiar? No. O sea, se fija el precio a futuro y eso es lo que hay que pagar. ¿Está claro? Se mantiene, exacto, Gabriela, se mantiene lo aceptado. No, no acceden a la opción, no, eso es una opción. Entonces, vamos a tengan en cuenta algo, un futuro, un contrato de futuro es una obligación que uno toma. En algún momento yo en tal fecha te voy a comprar a este precio. Vamos a ver los elementos para que entendamos un poco más. Los elementos de un contrato de futuro son el activo subyacente, ejemplo, petróleo para las petroleras, el trigo para el panadero, ¿sí? Un plazo, decir, en 30 días esto vale tanto, a un precio determinado, ¿sí? Y como esto viene de origen en temas de agricultura y demás, vamos a tener un lugar y fecha de entrega estimado, ¿sí? O en el caso de futuros de agricultura, vamos a tener una calidad de trigo, ¿sí? Empresa agroindustrial de soja, me dice acá Carla, por ejemplo. Bien, les quiero mostrar algo. No solo existen futuros de agroindustria, de petróleo, de metales preciosos,
sino que también existen futuros de índices de las bolsas, futuros de dólar, ¿sí? Generalmente los mercados de derivados funcionan donde hay, por su origen, donde hay mercados de agropecuarios. Entonces, existe el mercado de Chicago en Estados Unidos y también existe en la Argentina el mercado de Rosario que se llama ROFEX. Yo ahora les voy a mostrar una pantallita del ROFEX para que veamos algunos futuros. ¿Ven? Esto ya cerró, pero por ejemplo, ven acá donde dice posición dólar en el mes 8 del año 2020. El precio estimado era 74,18. Les aviso que hoy el dólar estaba a más. ¿Sí? En el mes 9 del 2020, 76,52. Estas son las expectativas del dólar, ¿sí? Del precio del dólar. El dólar en el mes 4 del 2021 va a costar 100 pesos, según esto. ¿Se entiende? Mucha gente toma estos valores como referencia. ¿Ven? Acá les dice cuánto varió con respecto al valor que tenía antes. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay otros, está el precio del oro. El oro en septiembre va a valer, según esto, 1967. Y en noviembre va a valer 1971. Y en enero del 2021 va a valer 1978. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá hay distintos índices. A ver si tenemos algo más para mostrarles. Bueno, hay un índice del ROFEX también, ¿sí? Acá vuelvo. Entonces, lo importante que tienen que tener en cuenta es que un futuro es una obligación. Sí o sí hay que hacerlo. Cuando llega el momento, hay que pagarlo. ¿Estamos? Les propongo, si quieren tomar 5 minutos. Bueno, antes. Como les dije, hay futuros de divisas, de materias primas, de acciones, de metales, de índices, de todo. En cierta forma es tratar de predecir lo que va a ocurrir, ¿sí? Si les parece, hacemos un corte de 10 minutos, ¿te parece? Se fueron todos. Sí, no creo que haya ningún ¿No? problema, mi querida Marcela. Bueno, así yo me busco otro café. Sí, dicen todos. Hacemos un corte. ¿Cómo se llamaba la página que entraste? ROFEX, Ya, que es la perfecto. bolsa de Rosario. Ahora después volvemos a entrar si quieren. No, mientras tanto, mientras tú vas al café, nosotros investigamos. Dale. Gracias. De nada.
aquí podemos ver que, por qué se utilizan esto. El día de ahora salió en la prensa que en Uruguay están pidiendo 275 pesos argentinos por cada dólar. O sea, la expectativa que nos indicó Marcela verdaderamente es muy baja para la realidad que puede tener un país con inestabilidad financiera. Y Argentina está ahorita con problemas de inestabilidad financiera. Entonces, qué importante es anclarse a un futuro, asegurar una tasa, como ustedes pueden ver, de 111 por pesos, y no la especulación que está llegando, que llegue tal vez a los 275 pesos argentinos por cada dólar. Entonces es una situación bastante compleja, ¿no? Pero también hay que entender que muchas veces esto es especulación. Bueno, la certeza de que el valor futuro va a ser real es de incertidumbre, ¿no? Sobre todo en países como estos es muy difícil ya conseguir una cobertura de tasas. Es muy difícil. Es como querer convertir una cobertura de tasas para Venezuela. Pero existe otro tipo de tasas que no son tan agresivas. Te digo, por ejemplo, cuando trabajan con yuanes, ya son mucho más, estamos hablando que hay variaciones de 0,007, no es ni siquiera llega a los 7 centavos, sino 0,007, y por eso ya pueden muchas veces tener una cobertura. Estimada Marcela, le estaba indicando a los chicos de que Sí, ahora salió una noticia que en Uruguay estaban pagando 240 pesos por dólar. me lo dijo Hernán el otro día. Pesos argentinos. Claro, entonces ahí es lo que dicen, ¿y cómo vas a coberturar un riesgo tan alto? Entonces creo que en esos casos difícilmente vas a poder encontrar una cobertura con una moneda que tiene tanta inestabilidad, o sí la No, hay en Argentina. ¿cómo? No, no la hay. Claro, eso era bastante, nadie se arriesga a perder. Aparte, lo que pasa es que cuando pasan estas cosas, a mí cuando me lo comentaba, el otro día me lo comentó Hernán Casinelli justamente, eh, cuando me comentaba ese, me hizo acordar a la salida de la convertibilidad en la Argentina en el año 2001, que pasaba algo parecido, que en el año 2000, hasta el 2001, en la Argentina un peso era un dólar, ¿sí? Y, y en Uruguay ya nunca nadie te daba por un peso un dólar, eran como un peso 50, que fue lo que después salió de convertibilidad. Es cuestiones de riesgo, de cómo perciben el riesgo del país. Piensen que nosotros estamos en pleno proceso de renegociación de deuda externa, ¿no? Cosa que impacta a todo el mundo. Sí, claro, verdaderamente, pero el efecto que tenemos ahorita es prácticamente las exportaciones se retraen bastante, ¿no? Las importaciones. ¿Cómo? Las importaciones entonces están muy, muy débiles ahorita en Argentina. Y sí, 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 sí. Las importaciones están débiles. Está complicado, pero también es lo que se percibe del riesgo país.
que en el país están tratando de cambiar el poder judicial, hay muchas cosas que no le cierren al mercado internacional, ¿no? Eso es lo que ocurre también. ¿Qué cosas? Bueno, Marcelita, podemos continuar con la ¿Quieren charla. continuar? Claro, con gusto. Bueno, cuando tú crees adecuado. No, si están todos, pregunto. Sí, me parece que están todos. Sí, Bueno, están todos. bueno, entonces seguimos. ¿Les parece seguir? A ver, acá tengo un comentario que dice, sí. Bueno, entonces, como les dije, los contratos a futuro dependen del activo subyacente, puede ser de divisas, de materias primas, de acciones, de metales, de índices bursátiles. O sea, todos prevén un precio futuro. Les quiero aclarar que eso que yo les mostré recién del ROFEX son los precios al cierre de hoy, pero cuando el mercado está muy activo, esos precios cambian todos los días, cambian a cada rato, ¿eh? No es algo estático. Lo que se supone es que el precio del valor, o sea, del precio forward, que en algún momento convergen el precio futuro con el precio que va a tener en ese momento el activo. Yo igual no creo tanto. Creo que como modifica mucho, a veces no hay que tomarlo tan a profundidad. Ahora vamos a comparar el forward con los futuros. Los contratos a plazo o forward son contratos privados entre partes, mientras que los futuros están negociados en mercados organizados. O sea, se hizo de esos contratos originales, se hicieron como estandarizados y decimos, bueno, tenemos un contrato a futuro de 100 $100 para vender el día 31 de diciembre de 2020, ¿sí? Esos son estandarizados, o 100 acciones de tal empresa, o 10 acciones, o lo que fuera. Entonces, los contratos a plazo no están estandarizados porque es algo a medida entre dos compañías o dos privados. Tienen fecha de entrega cierta, mientras que los futuros no, un rango de fecha. Están ajustados al finalizar el contrato, los futuros sufren, como les dije, sufren ajuste diario, porque van cambiando a medida que el mercado los va cambiando. En el contrato a plazo tiene lugar una entrega, mientras que el futuro no, cierra antes del vencimiento. Ahora bien, tenemos los swap. Yo les voy a leer la definición y después alguno de ustedes me va a dar algún ejemplo de un swap. Es un acuerdo de intercambio financiero en el que una parte se compromete a pagar con cierta periodicidad unos ciertos flujos de fondos a cambio de recibir otros flujos de fondos de la otra parte. ¿Sí? Normalmente responden al pago de intereses sobre el valor nominal. Eso es un swap. ¿Quién me da ejemplo de swap? Yo creo que Esther me podría dar. ¿No era Esther la que me podía dar? Esther mencionó el ejemplo de los swaps y los forwards. Ah, no. Alguien había mencionado. A ver, ¿quién puede darme un ejemplo de swap? A ver, acá tengo. Esperen. A ver, Mónica, hay swap de tipo de cambio. Esther dice, un conjunto de forward es un swap. Bien, por ejemplo, ¿para qué lo usan? Entrega dólares y recibe dólares a un tipo de cambio pactado. Bien. O sea, como verán, es otra forma de coberturar un riesgo, ¿no? Gabriela Carrillo me dice compra. Ah, ¿hay dos chats distintos? Sí, tengo dos chats. Ay, Dios. Es por eso que cuando tú estabas leyendo el uno, yo te abrí el otro para poder decirte también. Está Sí, bien. Hay compra de divisas realizadas por una entidad financiera. Por ejemplo, Gabriela, ese es el chat, eh, un banco dice. un banco. Bien. Swap de tasa de interés. Carla, ¿cómo es el swap de tasa de interés? Quiero asegurarme que entiendan. Tengo también
a Dani Montalvo que solicitó la palabra, que le activemos el micrófono, o no sé si es que se le levantó la mano nada más. Ah, no, ya retiró la mano. Ah, bueno. Si alguien quiere hablar y explicarlo, yo no tengo problema que les activen un micrófono, ¿eh? Ujú. Bueno, nadie tiene más ejemplos. Un ejemplo clásico de un swap es convertir el esquema de pagos en otros de una naturaleza distinta, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces lo que se hace, el de tasas de interés, ¿sí? Que es decir, convertir un pago a tasa variable, a tasa fija, o a tasa variable, cambiarlo a tasa fija, ¿sí? Los elementos son fecha de comienzo y fecha de final del swap, el nominal, que es la cantidad sobre la que se calculan los flujos de ambas partes, el tipo o margen de interés de cada parte contratante, el índice de referencia para la parte variable, como siempre, periodicidad o frecuencia de pago, y la base de cálculo de cada parte. ¿Sí? Básicamente, cómo calculan los intereses y cómo se contabilizan los días entre dos fechas. ¿Saben qué es eso, no? De las diferencias de contabilización de días entre fechas. Lu Rosales acaba de poner fijar una tasa de interés. Sí, perfecto. Claro. Pero la diferencia de cómo se contabilizan los días entre dos fechas tiene que ver con cuántos días se considera que tiene el mes y cuántos días se considera que tiene el año. ¿Sí? Hay distintas convenciones en los mercados financieros que son, por ejemplo, 30-360, que se dice, el mes tiene 30 días y el año 360 días. Hay otra convención que me dice que es actual 360. El mes tiene los días que tiene y el año 360 días. Y por último, actual, que es cada uno tiene lo que tiene. ¿Se entiende? Es decir, 360 o 365, según como sea, según la convención. La convención, miren, vamos a hacer algo, les voy a mostrar. Vamos a hacer unas cuentitas. Yo cambié de computadora, espero que todo abra bien. Esperen, ¿eh? Me abre el Excel. Ah, sí. A ver. Bueno, les voy a compartir un Excel, como hago siempre que quiero hacer alguna cuenta para que vean. Yo les dije que tenemos una convención que es 30-360. ¿Sí? Otra convención que les dije que es actual 360 y otra que es actual. Básicamente 365, ¿no? Pero puede haber año bisiesto. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos días hay entre el 28 de febrero de un año normal al 1 de marzo de un año normal? ¿Cuántos días hay del 29 de mayo al 1 de junio en cada una de las convenciones? Entonces, fíjense,
En la convención 30.360, que digo, todos los meses tienen 30 días, con lo cual, recuerdan también que son las reglas de las noches. Entonces tengo la noche del 28, la noche del 29, la noche, no, hasta acá, del 30. Son 3 días, ¿sí? En la actual 360 tengo una sola noche, ¿sí? Y en la actual también, una sola noche. ¿Entienden? Acá, del 29 de mayo al 1 de junio, ¿cuántos días tienen el 30.360? ¿Alguien puede contestar? Dos días. Alexei, ¿fuiste vos? Ujú. 2 días, la noche del 29 y la noche del 30, perfecto. Nicolás dice 4, Alfredo Rivas dice 2. Sí. ¿Y en actual? Elisa dice 4, Carla 4. ¿Por qué 4? ¿4 en qué? ¿En actual 3.600? ¿Mayo cuántos días tiene? 31. La noche del 29, la noche del 30, la noche del 31. 3 días. 3. ¿Entienden? Sí. ¿Para qué? ¿Por qué es importante esto? No entienden ni Francisco ni Ronceros. ¿Cuál es la diferencia entre el actual 360 y el actual? El actual 360 es que considerás el año de 365 días. Y el actual, el año tiene 365 o 366. ¿Sí? ¿Esto para qué sirve? ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, yo tengo un bono emitido con convención, en los prospectos de emisión de los bonos, te dice cómo se considera, cuál es la convención para considerar el año. ¿Sí? En los días del mes y los días del año. Entonces, vos decís un bono que paga cupones cada mensuales, suponete, vos tenés que saber la tasa si la vas a multiplicar por 30 y dividir por 360, si la vas a multiplicar por 28, por lo que sea, ¿se entiende? Porque Pero sí, lo que yo no entiendo es cuál diferencia puede existir entre el actual 360 y el actual. suponete que yo tengo una tasa nominal anual del 30%, ¿sí? Ya. Quiero tomar el actual, voy a ver cuánto es la tasa mensual de esta tasa, ¿sí? Estoy en el mes de febrero. Entonces, ¿cuántos días tiene el mes de febrero? Y 28 generalmente. 28, ¿sí? ¿En qué convención estoy? Estoy en actual, por ejemplo, en actual 360, ¿yo qué voy a hacer? Voy a multiplicar el 30% por 28 dividido, estaba actual 360, ¿sí? Esta es mi tasa. En actual, Divides para 365. exactamente. Ah, ya, tengo totalmente claro. Gracias, Marcelita. No, por favor. Lo termino por 28 dividido 365. ¿Sí? ¿Ves que te da una diferencia? Piensa en esta diferencia en millones de pesos, ¿no? Entonces, para eso se usan las convenciones. Y si yo tuviera la convención 30-360, es para todos los meses iguales y sería 30% por 30 dividido 360. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto normalmente la mayoría de los bonos están emitidas con esta convención 30-360, ¿sí? Porque son
bajo ley americana, y eso sí. Alfredo Rivas dice, funciona de la misma manera que la tasa nominal y la tasa compuesta. De la misma manera, Para para la la tasa nominal y para la tasa compuesta. Que no entiendo, Alfredo, ¿a qué te referís con tasa compuesta? Si me lo puedes aclarar. No sé qué hice algo raro. Esto lo cierro. Vos decís para capitalización compuesta, sí, porque vos la capitalización compuesta viene de esta tasa. ¿Sí? Esto, la convención te sirve para definir cuál es la tasa efectiva. Sí, capitalización, perfecto. Sí, funciona de la misma manera. O sea, la convención te sirve para definir estas que son las tasa efectiva. Después vos si esta tasa, la capitalización compuesta, obviamente también se usa lo mismo. ¿Estamos? ¿Puedo estopear esto o lo necesitan? Bueno, entonces, como verán, es importante tener esto porque para una base de cálculo, para hacer cálculos donde estén negociando intereses, te puede cambiar los pagos. Ahora bien, por ejemplo, acá está, el swap más común es para el de tasa de interés, para cambiar de un tipo de interés fijo y cambiar a uno variable. Generalmente se lo liga a algún índice, por ejemplo en Europa el Euribor. Tengan en cuenta que siempre que se habla de tasa de interés variable, se hace a partir de índices conocidos. Tasa LIBOR, por ejemplo. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora de los otros derivados, que estos son más complejos, más complicados, que son las opciones. ¿Alguno escuchó hablar de opciones financieras? ¿Alguno sabe qué es una opción financiera? Bueno, una opción, acá sí viene algo importante, es el derecho, no la... A ver, acá tengo un comentario. Como un futuro, pero sin la obligación final, sino con la opción de tomar o no el acuerdo. Bueno, bastante bien, bien. O sea, una opción financiera es un derecho y no una obligación de comprar o vender un activo a un precio establecido en un momento determinado, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con los futuros? Que las opciones son un derecho, o sea, no estoy obligada a tomarlas. ¿Qué tenemos? ¿Qué elementos tiene una opción? Tiene el contrato, el activo financiero, el precio de ejercicio o strike, la fecha de vencimiento y una prima, y el multiplicador. ¿Qué es la prima? La prima es con lo que yo pago por ese contrato. Por ejemplo, yo digo, voy a comprar dentro de 3 meses acciones de Barrick Gold a 10.000 pesos cada una, por decir cualquier cosa, ¿eh? Ahora bien, como yo no sé si eso va a pasar o no, y quiero tener la libertad de comprarlas o no, en vez de hacer un futuro, voy a hacer un contrato de una opción. Esa opción me va a decir, voy a tener que pagar una prima que, por ejemplo, va a ser 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, el precio de ejercicio o strike son los 10.000 pesos que dije que iban a valer las acciones, el activo subyacente
son las acciones de Barrick Gold, y la fecha de vencimiento es el momento en el cual yo tengo que pagar por esto. Y por otro lado, tengo un multiplicador, que es decir, bueno, en vez que 10.000 voy a tener, cada contrato de estos valen 5 acciones, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, la diferencia es que acá yo, si quiero, lo ejerzo, y si no, no lo hago. Hay distintos tipos de opciones. Según la fecha de ejercicio, están las americanas, que dicen que yo puedo ejercer la opción hasta la fecha tal. Después las europeas, que me definen una fecha y es esa fecha y ninguna otra. ¿Sí? Y después tengo opciones de compra, que se llaman call, y opciones de venta, que se llaman put. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cómo determino yo si gano o pierdo? O sea, ¿cómo podría ser mi resultado de esto? No evaluar, ¿eh? ¿Cómo defino yo el valor de esto? De la operación. Vuelvo a mi Excel, que se los comparto. Tengo acá, sí. Acá estoy. Yo dije, tengo, vamos a decir, fecha de ejercicio, 30 de octubre. Precio, strike, dijimos 10.000 pesos. ¿Sí? Prima, 10.000. Esto fue lo que dije, ¿no? Ahora bien, yo digo, tipo de opción. Vamos a decir compra. Entonces, llego al día 30 de octubre. Valor de la acción, 9.500. ¿Qué hago? ¿Compro o no compro? ¿Ejerzo o no ejerzo? ¿Entienden lo que pregunto? ¿Me entienden o no? No. Bueno, a ver. Yo digo, hoy ¿qué fecha es? 26 de agosto. Compro una opción de compra de una acción de, por ejemplo, de Barrick Gold, les dije, que les digo que el precio de ejercicio, o sea, yo digo que el 30 de octubre la voy a comprar a 10.000 pesos. ¿Sí? Entonces, es una opción de compra. Llego al 30 de octubre. Ahí está, ven, acá me están contestando. Llego al valor, al día 30 de octubre, y el valor de la acción de Barrick es 9.500. ¿Sí? ¿Qué hago? Si yo había dicho que le iba a comprar a 10.000 y vale 9.500, como esto es un derecho, ¿qué hago? Digo, no la compro. Pero ¿cuál fue el resultado de la operación? Gané, perdí, empaté, ¿qué pasó?
vamos a poner acá. Resultado. ¿Cuál fue el resultado? ¿Alguien me puede decir? Gané, perdí, empaté. A ver, tengo varias respuestas. Bien. ¿Pierde 500? ¿Por qué 500? Pierdo la prima que pagué. O sea, Alfredo. Perdí 1000. Menos 1000, que fue la prima, nada más. ¿Entienden todos o no? Exacto, pierdo la prima. Porque no compré. Bien. Ahora bien, si el 30 de octubre el valor hubiera sido de 10.000, ¿qué hago? ¿Compro o no compro? No veo el chat ahora. Acá están. No ejerzo, exacto. Entonces, acá, perdón, me faltó poner algo. Acá no compro. Poner ejerzo. No. Acá ejerzo. Tampoco. Resultado. ¿Resultado qué pasa? Exacto. Solo debería comprar si el valor, acá me dijo alguien que solo debería comprar si el valor del strike, el valor de la acción es mayor a, ¿cómo se llama? Es mayor a los 10.000. O sea, acá el resultado vuelvo a perder 1000. Ahora bien, si el 30 de octubre el valor de la acción, ojo que si el valor de la acción es 10.500, ejerzo, sí, pero el resultado sigue siendo pérdida, ¿eh? Pierdo 500. ¿Por qué? Porque tengo 10.000. Acá. Ahí está. ¿Qué pasa? Yo pago 10.500 menos los 10.000 menos los 1.000 que pagué del precio. Sigo perdiendo 500. O sea, ¿cuál sería el valor a partir del cual yo gano? ¿Quién me lo puede decir? A ver, ¿a quién tengo acá? Alfredo. 9.000. No compras, solo debo comprar si está por encima del strike. Perdiste 1.000 porque asumiste 11.001. Exactamente, a partir de 11.001, exacto, el valor de la acción tiene que ser superior a 11.000 pesos. ¿Se entiende? Para que gane. Ahora, quiero que lo piensen las mismas alternativas, pero en vez de opción de compra, con una opción de venta. O sea, la opción de venta o put, es decir, yo el 30 de octubre voy a vender a 10.000 pesos.
Ahora, si el valor de la acción es 9.500, ¿qué me conviene? ¿Lo hago o no? Entonces, voy a poner acá, para comenzar a ganar, la acción debe valer 11.001, como bien dijo alguien. Estamos en opciones de compra. Si fuera opción de venta, les doy 5 minutos, 10 minutos para que piensen cómo completar este cuadro en opciones de venta. ¿Les parece? Dice correcto, entonces se van a poner a hacer el cuadrito. ¿Cómo? Dice correcto Alfredo Rivas, entonces se van a poder hacer los cuadritos. Dale, hagan los cuadritos, a ver cómo van. Cuando esté alguno me avisan, ¿eh? Bueno, ¿empezamos? ¿Les parece? Sí, mi querida Marcelita. Bien, vamos a ver. Entonces, ¿me conviene, si el valor de la acción es 9.500, ¿me conviene ejercer la opción de venta si yo había comprometido a venderla a 10.000? ¿Alguien contesta? No todavía. Allá, en este momento.
Primero no, segundo sí, tercero sí y cuarto sí. Luis Hinojosa. A ver, Luis, si yo digo, mi contrato es vender a 10.000, vendo a 9.500, en realidad voy a perder 500 por la prima que pagué. ¿Sí? Si yo no lo ejerzo, voy a perder 1.000. ¿Entienden? Alfredo Rivas dice, no lo vendo. Correcto, así es. Entonces, ¿qué me conviene? Me conviene venderlo a 9.500 y voy a perder, o sea, ¿yo qué voy a hacer? Voy a vender a 9.500, perdón, voy a vender a 10.000. Cuando el precio de venta debería ser 9.500 menos 1.000, pierdo 500. Debo ejercerlo. No quiere decir que gane, pero voy a perder menos. ¿Sí? Si es 10.000 no me conviene. Y si es 10.500, tampoco me conviene, porque yo dice que lo vendo a 10.000. Para comenzar a ganar, ¿cuánto tendría que ser el precio de venta? ¿Alguien lo calculó? Sí, está... Ay, tengo un bloqueo aquí. 10.500 menos 1.000 igual 9.500. Ese sería el valor de mercado de los 9.500. No lo vendo si es. Pero esto es 10.000 menos valor de mercado 9.500. 11.000 menos 1.000, 10.000. Valor de mercado 9.500. Pensá en vender. Acá, cuando la opción es de venta, si yo me comprometo a vender a 10.000 y el precio es menor, yo estoy ganando 500, ¿sí? O sea, mi precio acá es al revés. Acá lo tengo que pensar al revés que en esta columna. Acá digo, mi precio para ganar, el precio de venta tendría que ser todavía 8.900, por ejemplo. ¿Sí? Porque yo voy a vender a 10.000 algo que vale 8.900, voy a estar ganando 1.100. ¿Entienden? Sacaron el cálculo. Ay, algo pasa a mí. Sacaron el cálculo para la compra. Jessica Herrera dice 8.500 ya ganas. Alfredo Rivas dice ahora sí. Ahora sí, ¿entienden todos la diferencia? Una opción de compra, miren mis manos, una opción de compra es, yo acá fijo un precio que después estimo que va a subir, ¿sí? Mientras que una opción de venta es al revés. ¿Se entiende? Así funciona. Tengo una consulta de Luis Hinojosa. Dice, ¿Qué dice Luis? consulta, ¿la primera es tanto para el comprador como para el vendedor? ¿Cómo? La consulta dice, ¿la prima es tanto para el comprador como para el vendedor? No, vos sos el que tenés un contrato de una opción de compra, o comprás una opción de compra o comprás una opción de venta. ¿Sí? No sos comprador y vendedor. Siempre es una persona que tiene una opción. ¿Sí? ¿Entendiste, Luis? No sé si me pueden decir si estaba ya claro las dos consultas que hubo como para Bueno, continuar. continuamos. Luis dice Ahora, correcto. ¿ven el PowerPoint ahora? No está eliminándose o dejaste de compartir el Excel. Y ahora vemos la pantalla con los participantes, nada más. Muy bien, ahora sí veo el PowerPoint. Bueno, ¿ya? Entonces, acá tenemos, dijimos, americanas europeas, call y put. Ahora, yo quiero que comparemos las opciones, después vamos a ver la diapositiva,
las opciones con los futuros. Una opción es un derecho, o sea, se puede ejercer o no. Un futuro es una obligación. Cuando llega el momento, hay que venderlo al precio que te dicen, o hay que comprarlo al precio que pactaste. En una opción, como una opción es un derecho, vos lo que estás comprando es el derecho a comprar la prima, el activo subyacente en ese momento. ¿Sí? Por eso pagás, ese precio que pagás es una prima. ¿Sí? En los futuros no hay prima porque es una obligación, vos te comprometés en un determinado momento a hacer algo, comprar algo. Después, las opciones, ¿cuándo se liquidan? Se liquidan en la fecha de ejercicio en el caso de las europeas y hasta la fecha de ejercicio en el caso de las opciones americanas. Los futuros se liquidan permanentemente. La ganancia o la pérdida en las opciones va a estar limitada porque vos estás limitado por el precio que pusiste y por la prima. En los futuros no hay límite para la pérdida. En las opciones, generalmente los vendedores tienen que poner una garantía, mientras que en los futuros ambas partes tienen que garantizar la operación. ¿Por qué? Porque cada uno puede decir yo no vendo o yo no compro porque no me conviene. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Entendieron hasta acá todo esto? Bueno, Todavía no nos responde. Quiere decir que entendieron. Les quiero comentar dónde hay los principales mercados de futuros en Latinoamérica. En Brasil, en San Pablo, la bolsa de San Pablo se llama Bovespa y hay una bolsa de mercadorías y futuros que opera ahí. En Argentina tenemos el mercado a término de Rosario, que es el que entramos hoy, el ROFEX, y el mercado a término de Buenos Aires también. En México tenemos el mercado de derivados que se llama MEXDER, que ahora vamos a entrar a ver un poquito, y en Chile tenemos la Bolsa de Santiago, que lanzó su parte de futuros con asesoramiento del Bovespa. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora el mercado de, ¿cómo se llama? ¿Qué les dije? De México, MEXDER. Que les quiero mostrar, que es muy interesante cómo presenta todo. Fíjense. Acá, ven acá, no sé si llegan a ver o está muy chiquito. No, sí se lo puede observar tranquilamente. Bien, ven, y acá les muestra todos los contratos que ofrecen. Mercado futuro, fíjense, de divisas tienen dólar, ¿sí? Mercado de euro, de índices que tienen el S&P 500, ¿sí? El mini S&P, tasas de interés, ¿sí? Acá están los términos del contrato, periodo, tamaño del contrato, unidad de cotización, fíjense, están muy bien descritos, ¿sí? La tasa y el aporte social mínimo. Y deudas, contratos de bonos, ¿sí? Si vengo acá, a ver a dónde me lleva. En cada uno les presenta, fíjense, activo subyacente, el número de unidades del activo subyacente que ampara el contrato de futuro, las series, que son la serie de los bonos, cómo se negocia. La verdad que muy bien armado. ¿Sí? Fíjense, hay también de acciones individuales. Por ejemplo, Alsea, que saben quién es Alsea, ¿no? Starbucks. América Móvil, que es Claro, Bimbo, Cemex, por ejemplo. América Móvil.
Acciones, ven, activo subyacente, acciones, certificado de participación ordinarios emitidos sobre acciones y unidades vinculadas a las acciones inscriptas de la Bolsa Americana Mexicana de Valores. El número de unidades de activos subyacentes, ¿sí? Mecánica de la negociación. Una cosa importante, acá, bien, que están bien, bien discriminados. Contratos de opciones, y lo mismo, les muestra sobre divisas, sobre acciones, y los swaps que tienen disponibles. Contrato swap, y acá tenemos el detalle. El activo intercambio de flujos de dinero provenientes de la comparación entre tasas de interés nominal fija 28 días y las tasas de interés variables a 28 días calculados por el Banco de México. ¿Sí? Y acá les presentan cómo se calculan los medios de negociación. La verdad que es muy didáctico esta página de mercados. Les quiero preguntar algo. Ustedes cuando empezamos me dijeron que que el mercado de derivados sirve para los instrumentos financieros derivados sirven para para mitigar el riesgo. ¿Por qué? ¿Alguien me podrá contestar? Mitigar o disminuir, ¿no? El riesgo. O acotar. No se ha respondido todavía. Darles un poquito de tiempo como para pensarlo. Porque puedo asegurar un precio futuro en incertidumbre, me dice Nicolás. Claro. A ver, acá tengo otro comentario. Básicamente para poder realizar un mejor planeamiento financiero, elaborar presupuestos. A ver, en realidad, para asegurar un stock. A ver, en realidad, en términos de economía real, está bien lo de asegurarme el stock. En términos de riesgo, yo lo que tengo que decir, claro, yo puedo minimizar los riesgos por ejemplo, de tipo de cambio. Si mi mercadería se compra y se vende en dólares, yo teniendo contrapuestos, contratos de futuros de moneda, voy a cuidarme de una devaluación, por ejemplo, ¿no? En algunos casos acá Jessica me dice, en algunos casos puedo asegurar las ganancias de mi negocio. Las ganancias y sobre todo, como les dije yo, en casos como compañías de aviación y de transporte, puedo asegurarme el costo de operación, ¿sí? ¿Entienden? Bueno, ¿les quedó alguna pregunta de todo esto? Les invito a mis queridos participantes si pueden proponer algunas inquietudes, algunas preguntas con relación a todo lo que hemos desarrollado. Nicolás dice, no, muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, la verdad, hemos ido mucho más rápido de lo esperado.